Buenas tardes, Norberto. Miguel de Márcico desde la 90.1 lo saluda. ¿Qué tal? Un gusto. Para mí un placer. Nos hemos visto, yo lo he visto a usted, solo una vez en el Discépolo. Ajá. Y ahí fue donde nos vimos personalmente. Pero por supuesto que sigo, ¿no? Muchas cosas que usted dice y hace. Y hoy estamos hablando un poco sobre estos valores, ¿no? De esta cultura. Y me gustaría abrir las orejas muy grandes junto con toda la audiencia y escuchar su opinión respecto de eso. Respecto de la cultura... Del cambio de valores de cultura, digo, los valores que manejaban en una de esas nuestros abuelos y cuáles son los valores que se profundizaron, digo, en los 90, por ejemplo, y que todavía estamos teniendo consecuencia de eso. Sí, efectivamente. Yo creo que eso vino ya de la dictadura, ¿no? La dictadura fue un periodo así de lavado de cerebro, de falta de política, de falta de polémicas, de discusiones, y después el triunfo de las ideas neoliberales y del consenso de Washington, que fue terrible, ¿no? Fue los elementos que permitieron justificar la destrucción del aparato del Estado, las relaciones carnales con Estados Unidos y todo eso. Todo eso provocó en muchos un escepticismo y en otros una tendencia hacia la cosa superficial, hacia la farándula, que eso explica que hoy sean figuras importantes por televisión algunos personajes que realmente no aportan absolutamente nada, ¿no? Yo creo que, bueno, en mi caso, por ejemplo, es un ejemplo que es bastante definido, ¿no? Yo tengo dos pibes, mi piba tenía 14 años cuando asumió Menem. Sí. Y hizo la campaña y después se encontró al día siguiente con que nombraba a la gente de Bungibor en el poder. Claro. Entonces, bueno, eso fue un golpe terrible, porque a los 14 años, bueno, acá en mi casa se hablaba de política y de cosas, ¿no? Sabía perfectamente de dónde venía la mano de Bungibor. Y eso pasó con mucha gente se atemorizó también por todo lo de la dictadura. Y yo creo que en los últimos años se ha empezado a producir un proceso de repolitización, ¿no? Me parece importante. Y un proceso de vuelta a creer que, bueno, que hay que marchar en concentraciones, que a veces por ahí son medias excesivas, pues son casi todos los días, pero bueno, sí. Pero mejor que sea así, ¿no es cierto? Porque en realidad nosotros nos acostumbramos un poco a la paz de los sepulcros, ¿no? Durante determinada época. Entonces la democracia es conflicto, y bueno, y entonces eso surge intereses opuestos y se expresan cuestiones opuestas y hay polémicas, y bueno, yo creo que se da ese carácter del cual me parece que estamos entrando de nuevo en las mejores épocas con una dirigencia política que no está al nivel de los propios cambios que se producen en la sociedad, pero en general estamos entrando otra vez en querer hacer cosas, y América Latina acompaña también con el proceso que se da, ¿no es cierto? Bien. Así que en ese sentido creo que, bueno, es un momento de inflexión, que me parece que van a ir creando las condiciones para recuperar los ideales, las utopías y lo que en determinado momento se había perdido, ¿no? Seguro, yo tengo una opinión formada, ¿no? Humildemente, sobre los empresarios en política, pero me gustaría, para mí, digo, como para adelantarle algo, para mí es una contradicción, ¿no? Un empresario es un tipo que monta alguna estructura para ganar dinero. Para mí tiene esa mentalidad que no me parece mal, digo, y está bien. Ahora, cuando se meten en la política, ¿pueden cambiar tanto y convertirse en elementos hipersolidarios de un día para el otro? ¿Cómo lo ve, Norberto? Sí, no, evidentemente, ¿no? El caso del nuevo presidente chileno, por ejemplo, es significativo, o el caso de la política que está haciendo Macri en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es decir, cuando llega el momento de elegir gente, yo no creo que se equivoque Macri, por eso ha tenido que dar marcha atrás, porque ha sido repudiado los que eligió, pero los que eligió son los hombres del mundo, que es el mundo de él, ¿no? Y esto pasa con muchos empresarios, ¿no? El que considera que ser es tener, y que la vida se valoriza en función de las fortunas o de las cuentas corrientes que uno tiene, bueno, va a la política a defender determinados intereses, ¿no? Eso
bueno, en la época del neoliberalismo de Menem era evidente porque estaban gobernando los grandes consorcios que se habían consolidado en la época de Videla, ¿no? Es decir, Pérez Compán, Techín, Bongibor, Benito Rollo. Eso prácticamente era... Macri lo dice en sus memorias, que cuando Menem asumió lo fueron a ver y le dijeron quién tenía que ser ministro de Economía. El ministro de Economía ese, no sé si te recuerda, que se murió al poco tiempo, Roy. Sí. Y fueron otra vez y le dijeron que tenía que ser Rapanelli. Sí. Y después le dijeron que tenía que ser Cavallo. Y ellos prácticamente manejaron el país, ¿no? Sí. Y manejaron el país con un criterio simplemente de hacer negocios, una economía que trataba de colocar productos en el exterior, no le interesaba el mercado interno. Si había desocupación mejor, si había salarios bajos mejor, que esto se ha tratado de ir revirtiendo en los últimos tiempos, me parece, tratando de que el mercado interno crezca y se amplifique, cosa de poder disminuir la desocupación y que ir bajando los niveles de pobreza e indigencia, ¿no? ¿Qué es lo que están tratando de volver a eso algunos políticos de la oposición? Me parece que ya eso se probó, ¿no? Que bajarle el salario a la gente, y porque se metieron con los fondos del Bicentenario y demás, y cuando le preguntan, ¿cuál es la solución suya? Y el ajuste. Sí. Como si no hubieran vivido en la Argentina en esa época. Bueno, eso es lo mismo. Morales fue funcionario de la Rúa, claro, cuando se hizo el ajuste. Claro. Patricia Bullrich fue ministra de Trabajo. Se bajó el 13% de salarios a los jubilados y el 13% a gran parte de la administración pública. Y bueno... Sí, una locura. Norberto, una pregunta así como, ampliando un poco el panorama, ¿no? Yo a veces pienso, dentro de 200 años, seguramente de usted sí, pero de muchos de nosotros nadie se va a acordar, ¿no? Y ¿vale la pena esa acumulación enorme de riqueza? ¿Tiene sentido que haya gente, por ejemplo, que tenga tanto dinero y un montón de contemporáneos hoy por hoy, por ejemplo, se le mueran los hijos de hambre en los brazos? ¿No es de muy corto alcance eso? Sí, es efectivamente, ¿no? Eso viene desde que hablamos del Bicentenario, de lo que decía Mariano Moreno. Mariano Moreno decía: las fortunas agigantadas en pocas manos son perjudiciales para los países porque son como el agua estancada y se pudren. La riqueza tiene que correr por todas las partes de la sociedad. Y bueno, ese concepto no lo tienen muchos, ¿cierto? Tienen la avidez de tener y tener, cuanto más quieren tener. Y bueno, esto es lo que ha dado lugar también a intentos de acercamiento entre la Unión Industrial y la sociedad rural, que ahora parece que se están debilitando, sí, pero que tienen una concepción de un país para pocos, ¿no? Un país donde haya gente que veranee en Europa y haya chicos desnutridos, ¿no? Esto es una cosa que viene desde hace largo tiempo, ¿no?